Al día siguiente, 5 de febrero, año 28, jueves, hacia la quinta, 11 de la mañana, se acercó a la piedra Gimel un venerable anciano. Parecía rondar los 80 años. Vestía de blanco inmaculado. Su única compañía era un bastón negro y lustroso y unas barbas suaves, igualmente nevadas, que caían hasta el pecho. Dijo llamarse Hipías y ser griego. Había dedicado su vida al estudio de la filosofía. Reconoció que era devoto de Zenón de Sitio, nacido en el siglo IV antes de nuestra era, y fundador de un movimiento intelectual muy de moda en aquel tiempo, el estoicismo. Preguntó por el maestro. Deseaba conversar con él. Sabía de sus enseñanzas y necesitaba contrastarlas con las suyas. Andrés lo recibió. Escuchó con atención y le rogó que aguardara. Hipías contempló el meteorito y se sentó a su sombra, entre las candelas que ardían con dificultad. El tiempo seguía revuelto. Al poco se presentó Jesús. Se saludaron y, en griego, iniciaron una sabrosa conversación. Mejor dicho, fue el anciano quien habló al principio. Y el maestro y un reducido grupo de discípulos y de seguidores del Bautista se acomodaron alrededor del viejo filósofo. Yo permanecí cerca, atento. Hipías hizo un resumen de las enseñanzas que practicaba. Creía en un Dios razón que sostenía y gobernaba el mundo y las estrellas, defendía la existencia del alma y su inmortalidad y consideraba, como Zenón, que dicha alma vivía prisionera en el cuerpo. Era su destino. La vida, para los estoicos, era esfuerzo continuo. Esa tenacidad podía conducirlos a la virtud y a la sabiduría. Por supuesto, intentaban vivir en armonía con la naturaleza y buscaban, desesperadamente, la hermandad entre los hombres. Jesús y el resto escucharon en silencio y con atención. Y en eso se presentó Felipe, el intendente. Llegó sofocado. Casi lo había olvidado. Sonrió al Galileo y procedió al ritual. Puso en las manos del rabí una reluciente naranja. Después retornó a sus quehaceres, con los gemelos de Alfeo. Al concluir la amena exposición, el griego se dirigió al Hijo del Hombre y preguntó: Zenón, nuestro fundador, y Crisipo, uno de sus alumnos, sostienen que la muerte es la separación del alma y el cuerpo. ¿Qué opinas? Dices bien, contestó el rabí. El alma, al morir, viaja lejos, pero no se disuelve, como predicó Zenón. Hipías escuchaba, atentísimo. En cuanto al cuerpo, prosiguió Jesús mientras acariciaba la naranja, es cierto que se pudre y desaparece, pero no regresa a la vida, como defendía tu maestro. Cuando mueras tendrás otro cuerpo, distinto. Uno de los discípulos de Yehohanan lo interrumpió. Pero, maestro, ¿qué es la muerte? El Galileo se volvió hacia el joven que preguntaba y replicó con una seguridad pasmosa: despertar. Morir es despertar. Sonaron murmullos de desaprobación. No eran estas las ideas de los ortodoxos judíos sobre la muerte. Ellos pensaban que, a los 3 días del fallecimiento, un ángel se hacía cargo del alma del difunto y la trasladaba al Seol, un lugar oscuro y remoto, en el centro de la tierra, donde ni siquiera llegaba la cólera de Yahvé. Yo escribía y escribía. Hipías recuperó uno de los comentarios del maestro y preguntó de nuevo: si el alma no se disuelve, ¿qué pasa con ella? Jesús se alzó y empezó a pasear entre los que escuchaban. El anciano también se levantó. Y vi llegar a más gente, quizá vecinos de Hermá. Intuí que el maestro buscaba las palabras adecuadas. El mayor tenía razón cuando aseguraba que uno de los grandes problemas del rabí era la aproximación a la verdad. Supongo que era difícil, muy difícil, hallar las palabras exactas. ¿Cómo describir lo que es indescriptible? El alma es un regalo del Padre Azul o del Dios Razón, como le gustaba llamarlo a Zenón, explicó finalmente el Galileo, y, por supuesto, de origen divino. En consecuencia, el alma es indestructible. Hipías escuchaba, atónito, y noté un brillo especial en sus ojos. Las palabras del rabí, lo reconozco, hacían vibrar. Zenón se aproximó a la hora de describir el alma, remachó Jesús, pero se quedó corto. Sonrió, pícaro, y continuó: el alma no es razón, inteligencia o calor, como defendía vuestro fundador, y tampoco llega al hombre a los 14 años. Llega antes, mucho antes. Tomás, el bizco, no le dejó terminar. ¿Qué forma tiene? El maestro no respondió. Buscó con la mirada a Andrés, el jefe de los 12, caminó hasta él y le susurró algo al oído. Andrés se alzó y se dirigió al lugar donde acampaban. Jesús esperó en silencio. Se levantaron algunos murmullos. 2 minutos más tarde,
Andrés retornaba junto al meteorito y depositaba una bolsa azul en las manos del rabí. La mayoría miró, intrigada. ¿Qué contenía la bolsa? No tardamos en descubrirlo. Jesús la abrió y extrajo un bello cáliz de metal. Lo reconocí al momento. Era la copa de acero, tipo austenítico, que le habían regalado en las bodas de Caná. Ticra, la madre del novio, se la obsequió después del prodigio, mejor dicho, del supuesto milagro. Jasón lo analizó en la cuna, y el ordenador central llegó a conclusiones imposibles. Se trataba de acero inoxidable. Esta clase de aleación fue descubierta en los primeros años del siglo XX, con una composición de cromo, entre el 20 y el 30%, y un 7% de níquel. Las características eran igualmente asombrosas: gran resistencia mecánica, 60 kilos por milímetro cuadrado, altísimo poder de anticorrosión, y casi blindado contra el fuego, 400 grados Celsius. Era, sencillamente, inexplicable. Jesús alzó el cáliz y dejó que lo contempláramos. Brillaba con furia. Finalmente explicó: no es así, exactamente, pero imaginad una copa como esta. Eso es el alma. Guardó silencio y se paseó entre el desconcertado público. En la mano izquierda cargaba la copa, en la otra, la naranja. Los reflejos luminosos se hicieron más intensos, como si el cáliz supiera lo que estaba pasando. Mientras estáis vivos, prosiguió Jesús sin dejar de pasear, el alma, la copa, se va llenando con lo bueno y con lo malo. Se detuvo ante Hipías y matizó: pero el alma no es razón, ni tampoco inteligencia, y mucho menos calor. El alma es una criatura maravillosa que no habla ni razona. Se llena, eso es todo. Juan Zebedeo no pudo contenerse y estalló: Maestro, ¿los Kitim, romanos, tienen alma? Todos rieron la supuesta gracia. Pero Juan hablaba en serio. Y el maestro respondió de la misma manera: exactamente igual que tú. Se levantaron algunas protestas y silbidos. El griego intervino: no comprendo. Si el alma no es la razón, ¿qué es? Te lo he dicho, una criatura inmortal y deslumbrante que ahora, en esta vida, no estás capacitado para comprender. Y subrayó: ni tú ni nadie. El alma, en realidad, eres tú, escondido. El alma es tu personalidad, que un día, cuando pases al otro lado, se mostrará en toda su belleza. Es tu auténtico yo. El Galileo me miró, sonrió, y precisó, con mayúsculas: ¿y viviré, para siempre? Hipías estaba emocionado. La seguridad del maestro era absoluta, sin asomo de duda. La palabra siempre, respondió Jesús, no es la adecuada. En el reino de mi Padre no existe. Allí no hay tiempo. Siempre requiere un principio, que en el otro lado, y volvió a mirarme, no es posible. En verdad te digo, amigo Hipías, que lo que te aguarda no puede ser descrito con palabras. Los ojos del anciano se humedecieron. Se acercó al maestro y lo abrazó. Jesús correspondió como pudo, con las manos ocupadas por el cáliz y la naranja. Ambos terminaron riendo. Pero las enseñanzas de Jesús no fueron bien comprendidas. Algunos preguntaron qué diferencia había entre alma y pensamiento. El maestro se dio cuenta de la confusión reinante, devolvió el cáliz a Andrés, y se hizo con un palitroque. Acto seguido dibujó 6 figuras en la tierra, así como 6 palabras en koiné, griego internacional. Todos nos asomamos, intrigados. Las palabras eran mente, chispa y alma. La segunda se repetía 2 veces. Alma fue escrita en 3 ocasiones. El maestro, entonces, señaló el primer dibujo, una cabeza humana. A su lado había escrito la palabra mente. Y habló así: la mente forma parte de vuestro cuerpo. Con ella pensáis. Pero la mente no es el alma. No es inmortal. Ha sido creada para ayudaros a caminar. Cuando el hombre muere, la mente desaparece, al igual que la carne y los huesos. Después indicó el segundo dibujo, otra cabeza humana. A su lado había escrito chispa y alma. Y prosiguió: a la edad de 5 años, aproximadamente, el Padre Azul envía la chispa a la mente del hombre. Utilizó la palabra aramea nitzutz. Podía ser traducida como chispa, aunque no en el sentido de destello luminoso. La traducción menos mala sería vibración, producida por la letra yod, la primera del nombre santo. Según los iniciados judíos, la yod tiene vida. Su oscilación, o vibración, la transforma en una letra favorita de la divinidad. En realidad forma parte del tetragrama, YHWH,
Yahvé, en hebreo. Es el gran regalo de ABB, continuó, sonriente. Es el Espíritu de Dios, que desciende sobre la carne, sobre lo más primitivo. Aquello sonó a blasfemia. Los seguidores del Bautista y algunos vecinos de la aldea se removieron, incómodos, y comentaron entre ellos: Yahvé no está en la mente del hombre. Para eso tiene su casa, en el Santo de los Santos, en el Templo de Jerusalén. Pero el rabí hizo caso omiso a los comentarios y continuó. Y con ese fragmento del Padre Azul llega otro gran regalo. E indicó la tercera figura, una copa. El alma. De la mano de la chispa, llega el cáliz, el alma. Y el palo buscó las tres últimas imágenes. Varios discípulos de Yehohanan se levantaron, muy enfadados. Y lo calificaron de blasfemo. Dieron media vuelta y se alejaron. Fueron momentos de tensión. Los íntimos aparecían pálidos y mudos. No sabían qué hacer ni qué decir. Aquello era nuevo para ellos. Demasiado nuevo. Hipías trató de suavizar el momento y aplaudió la valentía de Jesús. Los aplausos se encadenaron, pero muy tímidos. Juan Zebedeo no aplaudió. El maestro solicitó calma y añadió: En verdad os digo que sois la envidia de los ángeles. Ellos no tienen derecho a recibir la nitzutz. Felipe se acercó al grupo e hizo señas a Andrés. La comida estaba lista. Y, de común acuerdo, la tertulia fue interrumpida. El anciano filósofo fue invitado a sentarse junto al maestro y allí prosiguió la conversación. Pero este explorador permaneció junto a Quesil, en el Reda. No puedo dar fe de lo que hablaron. Terminado el almuerzo, hacia la 3 de la tarde, Felipe se acercó al Reda y me hizo saber que el rabí me reclamaba. Sal había sido amarrado en la estaca de siempre, a cosa de 50 metros. Suficiente para no provocar problemas. Y tomé asiento entre los íntimos. Allí se encontraba Yu, con su inseparable tablilla encerada. Me sonrió. Parecía en éxtasis. Llegué en el momento en que Hipías, el anciano griego, formulaba la siguiente cuestión. Imágenes trazadas por Jesús en la tierra, según el diario de Eliseo. El alma llega de la mano de la chispa. La mente desaparece con la muerte. ¿Crees que la muerte debe dejar indiferente al hombre? ¿O tiene que temerla? Felipe me proporcionó un té verde, según el llegado de su querida China. No le creí, pero lo saboreé. Aseguró que las hojas, tostadas por él mismo, fueron sumergidas en yeso y añil. El maestro apuró la pequeña taza y respondió al filósofo. La muerte, estimado amigo, es un invento genial de la divinidad. Es la forma menos mala de abandonar la carne. Es la forma de llamar a la puerta en el reino de los cielos. No la temas, pero tampoco la busques. Llegará cuando tenga que llegar, es decir, cuando tú lo hayas dispuesto. Dejó a los oyentes con la boca abierta. Y aguardó unos segundos. Después añadió, con toda intención. Eres tú, antes de nacer, quien programa la vida que quiere vivir, incluida la muerte. ¿Cómo es eso? Intervino el incrédulo Tomás. El maestro entornó los ojos. Parecía buscar las palabras adecuadas. Pero no las encontró, sencillamente, no quiso responder. Hizo un gesto con la mano izquierda y dio a entender que resultaba difícil y prematuro hablar de ese asunto. Comprendí. El tikkun, o contrato, del que escribió Jasón, no era un asunto sencillo. Hipías preguntó de nuevo. ¿Se puede abandonar este mundo sin necesidad de morir? Algunos rieron, desconcertados por la audacia del anciano filósofo. Jesús permaneció serio y maravillado ante la inteligencia de aquel hombre. Finalmente proclamó. En verdad te digo que sí. Tomás negó con la cabeza. El maestro captó el gesto del discípulo y le salió al paso. En verdad te digo que ha habido hombres y mujeres que lo han conseguido. Pero, para dejar esta vida sin probar la muerte, se necesita una condición. ¿Cuál? Preguntaron todos al unísono. Que tu alma se identifique con la nitzutz. Que sean una sola criatura. ¿Eso es fácil? Se interesó Pedro. No. ¿Y cómo puedo hacerlo? Intervino Yu. Prueba a escucharla. Prueba a sentir la chispa que te habita. El chino sonrió, entusiasmado. Y a partir de esa tarde, sus silencios fueron continuos y prolongados. Se dedicó, según sus palabras, a buscar a la nitzutz que residía en su cabeza. Zenón dice, comentó el griego de las barbas blancas, que existe un infierno y que las mansiones de los piadosos están separadas de las de los impíos, y que aquellos habitan en regiones tranquilas y agradables. Los impíos, en cambio,
purgan sus penas en lugares tenebrosos y horrendos torbellinos de cieno. El maestro fue negando con la cabeza, en silencio. E Hipías concluyó: ¿qué tienes que decir? El Padre Azul, mi padre, es un ser de amor. Jamás podría concebir un infierno. Si así fuera, la creación se le habría ido de las manos. Entonces clamó, victorioso: levantad el ánimo. Para eso he venido al mundo. Confiad. Sois hijos de un Dios amoroso y azul. Nada malo sucederá tras la muerte. Os lo he dicho, no importa lo que hagáis. Sois inmortales. ¿Y después de la muerte? Preguntó Bartolomé, el oso de Caná. ¿Regresaréis a casa? Jesús asumió que no habían entendido y subrayó: este mundo no es vuestra verdadera casa. Aquí estáis de paso. La vida es una aventura. Y matizó, mirándome a los ojos: para la mayoría, al morir os aguarda el reino de mi Padre. Todo lo que seáis capaces de imaginar sobre ese reino se quedará corto y pobre. No hay palabras para describirlo. Creedme, sois afortunados. Él, ABB, os ha imaginado y aquí estáis. Disfrutad de la vida. De cada instante. Él, después, no importa. Está asegurado. E insistió: para eso he venido, para sembrar la esperanza. No sois lo que creéis ni lo que dicen los demás. El maestro siguió conversando durante 2 horas. De registrar todas sus palabras, una a una, como afirmaba Juan en su Evangelio, no habría libros en el mundo que pudieran contenerlas. Y al oscurecer, Hipías se despidió del rabí. Tenía lágrimas en los ojos. Jesús reclamó a Felipe y, cuando el intendente se aproximaba, el Galileo le lanzó la naranja. Felipe la atrapó al vuelo. Aquel hombre empezaba a gustarme, pero tenía que traicionarle.